Hoy, 19 de septiembre, celebramos el domingo 25 del tiempo ordinario. Y en este domingo la palabra de Dios, que a través de la primera lectura del libro de la sabiduría, la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago y a través también del Evangelio, nos habla de esa competición o lucha que hay en nuestro interior entre esa sabiduría que viene de Dios y las pasiones que buscan apartarnos de Dios, ¿no? Tanto el libro de la sabiduría, lógicamente, ¿no?, como la carta del apóstol Santiago, nos hablan, ¿no?, específicamente de esta lucha. El libro de la sabiduría nos habla de, pues, el sufrimiento que tiene que padecer el justo, ¿no?, aquel que, bueno, pues decide vivir su vida realmente como Dios quiere, va a sufrir persecución. Eso lo dice Jesús en el Evangelio por activa y por pasiva, ¿no? Y lo vemos a lo largo de la historia, incluso hoy en nuestros días, pues persecuciones literales, ¿no?, y encarnizadas contra la Iglesia, pero también esas persecuciones personales que cada uno, pues cuando decide realmente entregarse al Señor, experimenta en su propia vida, ¿no? Y no tienen por qué venir de alguien en particular. Basta con que uno se proponga cambiar de vida, basta con que uno se proponga seriamente la conversión para que directamente el enemigo vaya a luchar en nuestra contra, ¿no? y suframos esa persecución de manera más encarnizada, ¿no? Es precisamente la batalla que tenemos que luchar. Esa es la batalla de la fe, el buen combate de la fe que decía San Pablo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que vivir una vida realmente cristiana es fácil y difícil al mismo tiempo. Difícil porque sufrimos esa persecución y porque nuestras pasiones van a querer continuamente tirar por tierra ese trabajo que estamos queriendo hacer, y fácil al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque contamos con la ayuda y el apoyo del Señor. Él no nos deja solos en esta batalla y por eso la podemos ganar. Si fuera por nosotros mismos, si fuera por nuestra sola fuerza, sería una batalla ya directamente perdida. Es que no merecería la pena ni levantar un dedo para hacer un poco de esfuerzo, porque es que no tendríamos ni la más mínima oportunidad. ¿Por qué podemos conseguirlo? Pues ahí está, ¿no?, la esperanza del cristiano, porque es el Señor el que puede hacer ese milagro en nosotros. Es el Señor el que, apoyándose en nuestra voluntad sincera y firme de querer convertirnos, de querer cambiar de vida, el que nos apoya con su gracia, con la fortaleza que Él nos da. Y ahí está, ¿no?, ese combate en nuestro interior entre la sabiduría que viene de Dios y las pasiones. ¿Qué es la sabiduría? Bien, la sabiduría no es aquel que sabe mucho, ¿no? No viene, la raíz de esa palabra no viene del verbo saber, sino del verbo saborear, gustar, ¿no? Y ahí hay una frase de ese gran santo, ¿no? Bueno, todos los santos son grandes, ¿no?, pero ciertamente hay algunos que marcan un antes y un después en la historia de la Iglesia, ¿no? Y ese fue, pues, uno de los ejemplos es San Ignacio de Loyola, ¿no? Y él dice en una frase, en el libro de los ejercicios, una frase que viene muy a cuento, ¿no?, y que realmente, pues, te hace comprender hasta qué punto es la sabiduría algo distinto de saber muchas cosas. Él dice que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar y sentir de las cosas de Dios. Eso es lo que satisface el alma. No quiere decir, lógicamente, con esto San Ignacio de Loyola que no tenemos que saber cosas. Hay cosas hay que saber, lógicamente, ¿no? Tenemos que esforzarnos por aprender, ¿no?, y por conocer y por saber cada vez más. Y así, lógicamente, tenemos que hacer con los que nos rodean. De hecho, un acto de misericordia es el enseñar al que no sabe, ¿no? No quiere decir San Ignacio que no sea bueno aprender y saber cosas, pero deja bien claro que eso no es lo que satisface el alma. No te deja satisfecho eso. De hecho, conocemos a muchas personas
o a lo mejor conocemos alguna, ¿no? Y si no la conocemos, pues la habremos visto por la tele o a través de las redes sociales, personas que saben mucho, tienen mucho conocimiento, son personas realmente brillantes, ¿no? Y sin embargo, pues no creen en Dios. Está fallo catastrófico, ¿no? Tanto saber para luego, en lo principal, meter la pata, ¿no? Está claro, por lo tanto, que el conocer muchas cosas, saber muchas cosas, o ser muy inteligente es algo distinto de la sabiduría entendida como ese don del Espíritu Santo. La sabiduría es realmente ese saborear, gustar las cosas de Dios. Gustar de las cosas de Dios, todas las cosas que me llevan a Él. Todo, absolutamente todo. Desde la palabra de Dios, desde la Sagrada Biblia, ¿no? Que no tenemos que leerla como el que lee una novela, sino que tenemos que leerla así, ¿no? Saboreando, gustando, meditando esa palabra de Dios, siendo conscientes de que no es una lectura más, sino que a través de ella Dios nos habla, se comunica con nosotros. Y no solo en la Sagrada Escritura, sino todo lo que me lleve a Dios, los sacramentos, la liturgia, la Eucaristía y, por supuestísimo, la oración, ¿no? Todo eso que me acerca a Dios es todo aquello que tengo que gustar y saborear. Y eso es lo que me llena realmente de sabiduría. Cuando vemos a una persona pues que a lo mejor no sabe muchas cosas, no está versado en ciencias ni en letras, que una persona humilde, trabajadora, que se dedica a lo mejor, no sé, al campo o a cualquier otro oficio, ¿no? Y incluso, ¿no? Yo he conocido a personas, que no sabían ni leer ni escribir directamente, ¿no? Y sin embargo tenían esa sabiduría de las cosas de Dios, esa sabiduría de aquel que es capaz, ¿no?, de gustar las cosas del Señor. Y es precisamente ahí donde encuentra la satisfacción del alma, ¿no?, y la alegría del corazón, en gustar esas cosas de Dios. Ahí está, ¿no?, la religiosidad popular, por ejemplo, ¿no? A lo mejor una persona, pues una de estas ancianitas, que a lo mejor no sabe leer ni escribir, pero sabe rezar el rosario y cada día reza las 5 partes del rosario a su Virgen del Carmen, por ejemplo. Ahí estás viendo esa sabiduría de Dios. Ahí lo estás viendo, ¿no? Y por el otro lado, dice el apóstol Santiago, están las pasiones que todos tenemos dentro y que luchan por apartarnos, por bajarnos, por arrancar de nuestro corazón ese deseo de conversión y que nos dejemos arrastrar por ellas. Es esa pasión, esas pasiones que buscan llevarme al pecado. Todos las padecemos, y ahí viene su nombre, ¿no? Todos las padecemos, pero hay quien sabe controlarlas, hay quien sabe dominarlas y hay quien no. El ejemplo que para mí, a lo mejor para otros no, pero para mí me resulta más claro para comprender es el ejemplo que pone, si no recuerdo mal, creo que es el filósofo Platón, ¿no? Hablando del alma del hombre, lo compara con un carro de un auriga, ¿no?, con sus 2 caballos. Un caballo blanco, un caballo negro y el jinete, ¿no?, el conductor del carro. Se supone que es la razón. El caballo blanco son los sentimientos y el caballo negro son las pasiones. Lógicamente el caballo negro él lo describe como el caballo indómito, ¿no?, el que es difícil de encarrilar. Y el caballo blanco, pues a veces puede dejarse llevar por ese caballo negro si el auriga no es firme, ¿no? Ahí nos está diciendo cómo, un filósofo que no conoció a Cristo Jesús, pues nos está explicando qué es, ¿no?, lo que perjudica al hombre de verdad, y son esas pasiones, ¿no?, lo que lleva al hombre a descarriarse, y son esas pasiones. Pues el Señor nos ha dado la razón precisamente para poder sujetar con las riendas esas pasiones. A mí me resulta curiosísimo, ¿no?, cómo, a lo largo de mi misión aquí en Picota, en alguna ocasión me he encontrado con algún señor
bueno, pues que no se casaba con su pareja y, bueno, con cualquier mujer que se cruzaba, él pues se iba, ¿no? Y luego cuando se aburría, pues volvía con la primera. Y hablando con este señor, yo le intentaba hacer comprender, ¿no?, que lo que es el amor de verdad, que eso pues no es de Dios y no nos da la felicidad, sino que nos convierte en desgraciados, ¿no? Y el hombre me decía, pero a ver, padrecito, ¿qué voy a hacer si es que, qué voy a hacer si es que soy un hombre? Soy un hombre y por lo tanto pues no tengo remedio. Si veo una mujer que le gusto, pues me voy a ir con ella, porque es que soy un hombre. Como dando a entender que forma parte de la condición humana el dejarse arrastrar por los impulsos. Y yo le decía, no, hijo mío, tú te acabas de contestar, eres un hombre y no un animal, no un perrito ni un cerdito. Tú tienes una razón que es capaz de dominar esos impulsos. Y no solo que es capaz, sino que debe. Porque si el carro no lo guía el auriga y eh, lo guían los caballos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Es precisamente el hombre con su razón y su voluntad el que tiene que agarrar esas riendas de esos dos caballos para que el carro vaya por el camino correcto. Si no, se estrellará. ¿Qué es lo que te está pasando? Le intenté explicar a este señor. Y así tenemos que caer en la cuenta de la importancia de lo que el Señor nos está queriendo explicar hoy. Tenemos que luchar a capa y espada contra las pasiones para dominarlas y no dejarnos nunca llevar por ellas. No tiene por qué ser la pasión de la lujuria, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, la pasión de la ira, ¿no? Hay muchas personas que hay veces que se enfadan, ¿no? Y no son capaces de sujetarse, ¿no? De sujetar ese enfado para no decir o hacer cualquier cosa. Es precisamente ahí, ¿no?, donde tenemos que ejercitarnos cada día. Podemos cometer fallos, podemos cometer errores, por eso ahí está el pecado, ¿no? Pero la clave es no convertir eso en un hábito, ¿no? Que no sea normal para nosotros. El decir, no, yo es que no tengo remedio y yo me dejo llevar por mis pasiones. No, puedo tener caídas, puedo cometer errores, pero me esfuerzo cada día por sujetar las pasiones, a mi voluntad y a mi razón, para que sea mi voluntad y mi razón la que me lleve siguiendo a Cristo hasta la vida eterna. Y el Señor me ayuda. Esa es la esperanza del cristiano. Como he dicho al principio, si fuera por mi sola fuerza, no tendría nada que hacer. Pero apoyándome en el Señor sí que puedo. Así que pongamos nuestra esperanza en Él y Él hará de nosotros verdaderos sabios, aquellos que saben gustar y sentir de las cosas de Dios para que así les ayuden a llegar a la vida eterna. Que así sea.